tiene una doble imposición, es decir, porque claro, uno adquiere, por ejemplo, un piso, ¿no? Vamos a decir que sobre los 350.000 euros, en ese momento está pagando un impuesto, en ese momento, ¿eh? Pero lo vuelve a pagar, o sea, hay una doble imposición, porque lo vuelve a pagar una vez que fallece, es decir, lo paga sobre el mismo bien que previamente ha heredero, tenido. Correcto, el claro. heredero. Y si luego lo vende, pagará una plusvalía por el producto de la venta de lo que ha heredado. Quiere decir que es totalmente confiscatorio este impuesto. Sin duda ninguna. Una de las cosas, además, una de las conclusiones más importantes que en el estudio que Ilex Abogados presentó en rueda de prensa hace ya algunas fechas y que además tuvo un importante eco, lo ha dicho usted también, que al fin y al cabo yo creo, y no es un falso mérito en este caso, ¿no?, que realmente fue Ilex Abogados la que centró, el despacho que centró el debate donde tenía que estar relativo al impuesto de sucesiones y donaciones en Aragón. No ya por lo que hicimos hace 4 años, sino por lo que habíamos reeditado ahora. Y francamente, o sea, no solo es que incurra en doble imposición, es que es confiscatorio, es que realmente vulnera los principios de igualdad, progresividad, capacidad económica, no confiscatoriedad, consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española y en el 3.1 y 3.2 de la Ley General Tributaria. O sea, es que es un impuesto que textualmente no debería existir, porque es injusto y porque grava realmente a esas clases medias. Yo le digo un artículo más que vulneraría, que es el artículo 14 de nuestra Constitución Por descontado, claro. Ese es el artículo, Sí. el artículo 14 de la Sí, sí. Constitución Española quizás sea uno de los artículos más bonitos de nuestra Constitución. Quizá, si no es el mejor, quizá si no sea el más bonito. Y es sencillamente que no se podrá discriminar por razón de raza, de sexo o de origen o territorio. Entonces, nosotros lo que planteábamos era que los aragoneses, la primera discusión que tenemos es por qué en Aragón, nosotros que tramitamos ese tipo de herencias, hay una familia aragonesa que tiene que pagar 15 millones de pesetas a su Diputación General de Aragón, cuando otra familia en cualquier sitio del territorio nacional, en las mismas condiciones, no paga ni un solo euro. Significa evidentemente que hay una discriminación clarísima de la Constitución española. Pero vamos más allá, es que una vez que se tramitan este tipo de herencias, es que hay todo tipo de injusticias. Porque claro, resulta que estamos ya discriminando a los hijos únicos. O sea, aquel que sea hijo único y esté viendo el programa en este momento, que se meta debajo de la mesa. Porque claro, resulta que si eres 5 hermanos, como tienes a 120.000 por hermano, el caudal hereditario tienes una reducción de 600.000, pero como seas hijo solo y tengas la desgracia que tu padre haya trabajado o haya trabajado toda su vida, resulta que vienen esos momentos y la administración tributaria se te lleva un amplio porcentaje importantísimo de esa cantidad. Entonces, resulta que los aragoneses, no sé por qué, no, los aragoneses, vamos en el carro con los andaluces, con los extremeños y con los asturianos. O sea, los 4 que vamos en el carro, resulta que más de 30 millones de españoles en la misma situación no pagan impuestos. Y nosotros los aragoneses, resulta que en la misma situación sí que pagamos, evidentemente es una discriminación. Pero dentro de esa discriminación entra ya la que acabo de explicar. Resulta que ¿por qué tiene un diferente tratamiento un hijo solo de uno que son 2 hijos de uno que son 3 hijos? Es que es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad y de hecho los partidos políticos en la campaña se han definido y bueno, esperemos evidentemente que lo único que pedimos en Aragón es que los aragoneses seamos igual que el resto de los españoles, ni más ni menos. Bien, pues ahora entraremos dentro de poco pues al debate. Antes de entrar al debate, no sé si queremos complementar alguna cosa que sea necesario. Sí, abundar lo que ha dicho el señor Bisús, y además hay una cosa que es cierta: el artículo 14 de la Constitución Española es auténtica poesía jurídica, o sea, es el artículo probablemente de los mejor hilvanados y de los que más han sido invocados en el Tribunal Constitucional. Pero haciendo hincapié en esa discriminación que apuntaba el señor Bisús, es que incluso se puede dar hasta entre hermanos, por una razón. Imagínense ustedes, cualquiera de los espectadores que nos está viendo, usted tiene 2 hijos. Y uno de ellos, por la razón que sea, porque tiene medios económicos, tiene un patrimonio preexistente de más de 402.000 euros. Ese hijo no se va a poder aplicar la reducción autonómica, mientras que el otro sí. Es decir, hace a unos hijos de peor condición que otros, porque eso es una discriminación incluso dentro de las propias familias. Lo que está consiguiendo el impuesto de sucesiones es empobrecer una tras otra las generaciones en Aragón, y máxime cuando el recipiendario de la herencia, cuando el destinatario de la herencia es una única persona, supuesto cada vez más frecuente. Padre que deja la herencia al hijo, hijo que deja la herencia al nieto. O padre que deja la herencia al hijo, hijo que deja la herencia a la esposa, aunque nos estemos moviendo en un círculo muy estrecho de parentesco. Y yo voy a decir una cosa más. Los empresarios
que sean conscientes de lo que ocurre con el impuesto de sucesiones y donaciones, no querrán vivir en Aragón. Preferirán vivir en otra comunidad autónoma o deslocalizar su empresa o su sede central en otra comunidad autónoma. Es decir, que es un impuesto realmente que afecta, entre otras cosas, a la creación de riqueza en Aragón, a la creación de riqueza y a la generación de empleo. Bueno, fuera de pantalla hablábamos también un poco del tema y bueno, pues habíamos dicho que bueno, pues echa la ley un poco, echa la trampa. Sin embargo, no todas las personas que tienen pequeñas empresas en Aragón saben qué hacer. O sea, no saben qué hacer, pero hay algunos que sí que saben qué hacer. Cuéntenos un poquito, a ver, o hablemos sobre este tema. ¿Qué es lo que...? Bueno, pues una de las cuestiones que nosotros advertimos cuando hicimos el estudio de derecho comparado entre las distintas comunidades autónomas y que de hecho alguna vez también había evidenciado alguna cabecera importante como Finanzas y Expansión, es que algunos patrimonios aragoneses se estaban trasladando a Navarra de la misma manera que algunos patrimonios catalanes se estaban trasladando a Madrid. ¿Para qué? Buscando un tratamiento fiscal más favorable. Eso, claro, lo que hace es empobrecer las comunidades que pierden grandes patrimonios y que efectivamente por evitarse un impuesto que consideran gravoso y que consideran discriminatorio, buscan un tratamiento fiscal más adecuado, ganando la vecindad civil, aunque eso sería efectos probablemente de ley personal, de derecho civil, de testar, por ejemplo, pero sí efectivamente teniendo o cambiando su domicilio para que se les aplique una normativa más favorable. Precisamente, o sea, y con datos cuantitativos, la pregunta que hacíamos en el informe que presentamos decía lo siguiente: ¿continuará la discriminación hacia los ciudadanos aragoneses? Yo estoy convencido que si este programa lo celebramos justamente dentro de un año, estaremos en las mismas. No va a haber ningún tipo de modificación. ¿Y por qué no va a haber ningún tipo de modificación? Por lo siguiente, porque se recaudan nada menos que 120 millones de euros, a pesar de que porcentualmente significa del 2,5 al 3% de la recaudación. Teniendo en cuenta, son datos del 2009, teniendo en cuenta que el Gobierno de Aragón está recaudando del orden del 30% menos cada ejercicio. Es decir, y en este momento, para no ir más lejos, y tiro de prensa de hoy, Heraldo concretamente, ¿hasta dónde se va a rebajar el impuesto? Hasta donde sea posible. Quiere decir que prácticamente, a pesar del esfuerzo que hemos hecho en los abogados, yo creo que va a pasar toda la legislatura sin que se toque y se vuelva a hablar más del impuesto de sucesiones. Hombre, salvo que llegue el momento en que los aragoneses, los pequeños empresarios, sepan perfectamente qué tienen que hacer, se encuentren realmente bien asesorados y bueno, pues se deslocalicen en otra comunidad vecina, ¿no? Que están en todo su derecho, ¿no? Se puede hacer, claro, esa ley, esa trampa, dime. Al final, fíjense, el Gobierno de Aragón, ¿por qué se resiste a no tener este impuesto? Porque al final tiene unos ingresos con los que quiere afrontar una serie de gastos. La cuestión es si ese modelo macroeconómico se sostiene. Es decir, ¿cómo se puede generar más empleo? Extorsionando, entre comillas, a los ciudadanos aragoneses con este tipo de impuestos, o fomentando un ahorro que tú seas capaz de luego dejar a tus hijos. Yo creo que la cuestión ahí está clara. José Antonio. Yo la respuesta la tengo clarísima, vamos. Aparte de que me parece que por mucha asignación presupuestaria que haya, si el artículo 14 de la Constitución española, o sea, el aragonés no puede por qué ser tratado diferente del navarro. Yo me resisto completamente a ser tratado diferente de un catalán, de un valenciano. Yo recuerdo cómo nació la idea de este estudio. Nos encontrábamos en Madrid en una reunión de la Red Hispaiuris y se trató el tema del impuesto de sucesiones y entonces nos pusieron en una pizarra, iba subiendo cada uno de su comunidad a hacer un supuesto para ver un poco la comparativa. Bueno, pues claro, se te quedaba una cara absolutamente, o sea, ahí es donde te sientes, o sea, cuando sales de tu territorio, te vas a Madrid, te juntas con señores de 17 comunidades autónomas, especialistas, no yo, pero había especialistas de primera línea. Y entonces te subes allí y resulta que el aragonés, es que, como decimos aquí, se me cachondearon.